usted sabe, si usted es trabajador formal, si está en planilla, hasta máximo el 15 de diciembre las empresas tienen para abonarle la gratificación por diciembre. ¿A cuánto llega esta gratificación? ¿Cómo calcular esto? Lo vamos a conversar el día de hoy con Luis Delgado, que es profesor de ESAN. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. A ti por atenderla. A ver, hasta el 15 las empresas tienen el plazo máximo para abonar las gratificaciones. ¿Es exactamente un sueldo? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son los extras o los descuentos que se hacen? Para que nuestros televidentes lo tengan bastante claro. Perfecto, sí. Bueno, para el pago de la gratificación legal es importante considerar toda remuneración o ingreso que tenga el trabajador que sea regularmente percibida por él. Entonces, en este caso se incluye evidentemente el sueldo básico, la remuneración básica, la asignación familiar, y se pueden incluir el pago de las horas extras, que es bonificación de remuneración principal, pero variable o imprecisa, y también las horas extras, pero que cumplan con el criterio de regularidad. Es decir, que dentro del semestre que se va a analizar para efectuar el pago, este se haya cancelado al menos durante 3 meses en ese semestre. Entonces, bajo esa premisa, se incluye eso como remuneración computable para el pago de la gratificación legal. Si yo, por ejemplo, dejé de trabajar para una empresa, pero de julio a diciembre trabajé algunos meses, ¿cómo se calcula ahí mi gratificación o yo pierdo ese derecho a que me lo den por más de ya no trabajar allí? La gratificación legal se paga por mes completo trabajado. Entonces, imagínense que dentro del trayecto de análisis, que sería de julio a diciembre, no trabajé ni julio ni agosto, se me va a pagar a razón de 4/6 de la gratificación que me debería corresponder. 1/6 es cada mes. Entonces voy a ir pagando proporcionalmente en función a los meses completos laborados. Correcto. Y si el trabajador es cesado en el interín, se va a verificar cuántos meses completos trabajó en el semestre para poder realizar el pago. Claro, correcto, queda claro. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajé julio y agosto y a partir de septiembre ya no trabajé, entonces son 2/6, yo no pierdo eso, lo conservo y me lo tienen que abonar. Correcto, y lo van a pagar al momento de la liquidación de beneficios sociales con los otros beneficios como son la CTS trunca, las vacaciones truncas, y me lo tienen que pagar dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. Perfecto. Ahora, ¿todas las empresas cobran la gratificación o hay algunos regímenes especiales como para micro, pequeñas empresas? En principio, los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a recibir la gratificación legal. Correcto. Los que, bueno, la pequeña empresa sí lo tiene, pero a razón de la mitad de lo que le correspondería a un trabajador del régimen laboral general. Ahora, para que estas personas que están en el régimen de la micro, pequeña empresa, en el caso de la micro no reciban y en la pequeña empresa reciban la mitad, tendrían que estar la empresa registrada en el registro de la micro y pequeña empresa. Porque si no lo estuviera, entonces deberían recibir la remuneración completa. Claro. ¿Y cómo se define hasta cuándo se es una micro, cuándo se pasa a ser una pequeña, cuándo una mediana? Sí, correcto. No se mide en función al número de trabajadores, sino esto se mide en función al número de ventas anuales que tenga la empresa. Entonces, si una micro, o sea, para ser microempresa tienes que estar dentro de las 150 UITs como ventas anuales. Para estar en la pequeña empresa, más de 150 hasta 1.700 UIT. Y bueno, si excedes ya estás en el caso de la mediana o gran empresa, que tendrías que recibir la gratificación completa sin ningún problema, ¿no? Ahora, también no tienen derecho a percibir gratificación legal aquellas personas que emiten recibo por honorarios, por ejemplo, ¿no? Que tienen un servicio mensual con la empresa, pero como no son trabajadores de la compañía, no tienen derecho a recibir esta gratificación legal. Perfecto, es bueno siempre aclararlo. ¿Qué pasa, Luis, si la empresa pasa el día 16, 17, no me deposita? ¿Qué es lo que yo como trabajador puedo hacer? Bueno, ahí en primer lugar sería requerirle el pago a la empresa, al empleador, ¿no? Porque desde que te excedes del plazo ya genera intereses legales. Son bajos, pero generan intereses. Pero si no le hiciera caso el empleador al trabajador, tiene toda la facultad para poder acudir a la SUNAFIL, que es la Autoridad Inspectiva del Trabajo, a pedir que haga la verificación
Y esto, si es que no cumple con el pago, la empresa va a dar lugar a que la empresa pueda hacerse acreedora de una multa que podría fluctuar entre los 6.900 soles, que es para cuando está de 1 a 10 trabajadores involucrados en la falta de pago, pero si tienes una empresa en que no has pagado a más de 1.000 trabajadores, puede llegar a la multa máxima, que son casi 115.000 soles de multa. Wow. O sea, son elevadas. Ahora, dada la coyuntura, ¿también se puede hacer algún tipo de coordinación entre el empleador y los trabajadores para prorratear el pago, para retrasarlo? ¿Esto cómo se puede trabajar? Porque obviamente hay muchas empresas que tras la pandemia están muy golpeadas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, normalmente se suele hacer un acuerdo privado entre el trabajador y el empleador para poder pagar proporcionalmente la gratificación legal. Pero ya también el hecho de que si ante una inspección laboral te multan o no, va a depender mucho del criterio del fiscalizador. Porque si te toca un fiscalizador rígido, finalmente te puede decir, oye, mira, ya tienes un acuerdo, pero no has cumplido con abonar en la oportunidad. Lamentablemente, en muchos casos, a veces los fiscalizadores suelen ser no flexibles en este tema y terminan multando. Pese a que el trabajador está de acuerdo. Pese a ello. Sí, correcto. Vale. Pero en principio debería primar el acuerdo, ¿no? Porque voluntariamente están pactando que se va a pagar en determinadas cuotas. Ya sin cumplir las cuotas, evidentemente, ahí sí tendría todo el derecho a que lo sancionen, ¿no? A la empresa. Pero un inspector razonablemente pues debería pasar ese acuerdo privado como válido, ¿no? Y no sancionar a la empresa para nada. Correcto. Ahora, el problema que finalmente se plantea es que incluso tras la pandemia las cifras han crecido, la informalidad es muy alta, ¿no? Y finalmente los que están en la formalidad y tienen todos estos derechos de los cuales estamos hablando, lamentablemente, repetimos, son la minoría, ¿no? Es correcto. Es la minoría y cada vez más, como siguen habiendo restricciones por parte del gobierno para operar, las cosas se ponen más duras, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, hay cierta incertidumbre en saber si a partir del... Dijeron que inicialmente a partir del 15 de diciembre de este año las empresas con más de 10 trabajadores tenían que operar con sus trabajadores vacunados con el esquema de la dosis completa, ¿no? Y después el ministro de Salud salió a indicar que esto se iba a adelantar al 10 de diciembre. Y el viernes pasado ha salido una directiva administrativa del Ministerio de Salud indicando de que para poder realizar labor presencial tienes que tener no solamente la primera y segunda dosis completa, sino también la vacuna de refuerzo. Entonces, hay mucha incertidumbre en el tema. ¿Qué va a pasar acá en los próximos días, ¿no? Así que esperemos que el gobierno pues tome cartas en el asunto, porque inicialmente a una persona que no se quiere vacunar no lo puedes despedir. Entonces, sancionar disciplinariamente de esa manera. Entonces, estamos a la espera de ver qué acciones legales, válidas y sustentadas por el gobierno o respaldadas por el gobierno se pueden tomar, ¿no? Para que las empresas no sigan pagando, no sigan ahogándose en caja, ¿no? Sí, claro, se habló incluso de la alternativa de activar, por ejemplo, el tema de suspensión perfecta para este tipo de trabajadores, ¿no? Que es una de las salidas. O incluso tal vez se manejaba también que por ahí se genere una licencia sin goce de haber, pero ya establecida unilateralmente por el empleador, ¿no? Que no requiere el consentimiento del trabajador. Claro. Pero a la fecha todavía esperemos que en esta semana pues se esclarezcan las cosas, ¿no? Que debería pasar, ¿no? Ojalá que así sea. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Encantado. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis Delgado, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.